Padre bueno, Padre santo, Dios todopoderoso, te damos gracias en este día, Señor, por congregarnos, por permitirnos, Señor, estar aquí para escuchar tu palabra, para aprender más de ti, Señor. Te ruego, Señor, que en este tiempo, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, ayúdame con mis ansiedades y emociones, para que yo pueda, Señor, enseñar a mis hermanos el tema que me corresponde, que sea claro, Señor, y que este tema, Dios, sea exaltando a nuestro glorioso Señor Jesucristo, quien es el que hace la obra de principio a fin. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como ustedes ya saben, nosotros hace aproximadamente unos 3 domingos hemos iniciado con un tema que se llama la incapacidad del hombre. De hecho, fue un tema que inició nuestro hermano Johnny Alejandro Puentes y que consecutivamente hemos venido estudiando con nuestro hermano Esaín, con nuestro hermano Edinson, y hoy me corresponde un tema que está muy relacionado justamente con la incapacidad total del hombre. Entonces vamos a hacer un breve recordatorio de todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces hemos visto que de la neutralidad moral del libre albedrío o la voluntad humana, ¿sí?, el pecador piensa que tiene una posición neutral entre lo bueno y lo malo, con la capacidad de escoger entre ellos. ¿Eso qué significa, mis hermanos? Que el pecador cree que tiene la capacidad para arrepentirse y volver a Dios en cualquier momento. Y fue un tema que en su momento fue explicado y expuesto por uno de mis hermanos. También hemos visto que todos los aspectos del ser humano son dominados por el pecado y controlados por Satanás. También hemos visto que la voluntad humana, siendo dominada por el pecado, jamás podría, escúchenme bien, jamás podría volver o aceptar a Cristo por su propia iniciativa sin la gracia de Dios. También hemos visto que el nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios, amén, ¿sí? Y que el hombre no interviene en la salvación. También vimos el pecado original, un tema hablado y explicado por nuestro hermano Esaín, en donde ¿qué significa específicamente el pecado original? Que Adán cae en pecado y todo su ser se hizo esclavo del pecado, incluyendo todo el asiento de su personalidad, toda su voluntad, ¿sí? Heredamos la muerte de Adán, o heredamos de Adán la muerte y la condenación y el juicio divino, ¿sí? También hablamos hace 8 días de que el pecador tiene libre albedrío dentro de los límites de su naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y que su naturaleza es gobernada por el pecado y por consiguiente él va a escoger todo lo que su naturaleza pecaminosa lo va a llevar a inclinarse. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Totalmente claro, mis hermanos. Listo. Entonces, antes de pasar a desarrollar este tema, quiero iniciar con la siguiente pregunta, o que consideremos la siguiente pregunta. ¿El pecador está espiritualmente muerto o gravemente enfermo? Así es. Ya terminamos la clase entonces. No, mentira, mis hermanos. Vamos a ir desarrollando entonces el tema porque este tema es muy interesante. Y de verdad que este tema es maravilloso porque cuando uno entiende que el pecador está totalmente muerto, de principio a fin la salvación le corresponde al Señor. Amén. Entonces, permítame hacer una pequeña ilustración. Supongamos que tenemos un muerto, un cadáver. Lleva 4 días de muerto. Yo lo veo y me compadezco de él. Y le digo, oye, quiero ayudarte. A pocas cuadras hay un hospital, hay una clínica. Ven conmigo, vamos al hospital para que te ayuden. Oye, no hay ninguna respuesta en este hombre porque está muerto. Oye, ¿vas a quedarte así? Ven, vamos, necesitas ayuda. ¿El muerto tiene alguna respuesta? De ninguna manera. ¿Ok? Pero si el hombre está enfermo, su respuesta va a ser diferente. Su respuesta va a ser, sí, necesito ayuda.
Ayúdame a llegar al hospital porque necesito una solución a esta enfermedad. Un hombre muerto, un hombre gravemente enfermo. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia en ninguna parte menciona que el hombre esté enfermo o gravemente enfermo, ¿sí? La Biblia dice que el hombre está totalmente muerto. ¿Dónde podemos encontrar un versículo que nos ayude a soportar este argumento? Efesios. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, mis hermanos, si pensáramos por un momento que el hombre está gravemente enfermo, estaríamos contradiciendo lo que nos dice la palabra de Dios. El hombre no está gravemente enfermo, el hombre está totalmente muerto, y eso lo acabamos de leer en Efesios capítulo 2, versículo 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Si nosotros decimos que el hombre está gravemente enfermo, pero con cierta capacidad de aceptar el mensaje del Evangelio, estaríamos contradiciendo ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, la Biblia presenta al pecador como muerto, no como enfermo. Y cuando hablamos de que el pecador está totalmente muerto, es que el hombre tiene una incapacidad, ¿sí? Está totalmente incapacitado y no con alguna oportunidad de poder escoger o de poder ir a Dios. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Entonces, el pecador, sabemos, por lo que hemos acabado de explicar y de leer, está totalmente muerto, ¿sí? El pecador está espiritualmente muerto, caracterizado por la falta de vida espiritual. ¿Recuerdan Génesis, en el inicio, que el Señor les dice que ellos pueden comer de todo lo que hay en el huerto de Edén, menos de aquel fruto? Porque si de ese fruto ellos van a comer, ciertamente van a morir. Pero el Señor estaba hablando de una muerte espiritual, obviamente de una muerte carnal, porque finalmente este cuerpo va a corromperse. Pero hubo una muerte espiritual y a partir de ese momento el hombre no pudo tener una muy buena comunión con Dios. Su pecado corrompe por completo totalmente todo el asiento de su personalidad. Entonces, cuando decimos que el hombre está espiritualmente muerto, significa que su ser está completamente indiferente hacia las cosas de Dios. ¿Estamos bien hasta allí? Muy bien. Permítame por favor citar el artículo 3 del capítulo 3 de los cánones de Or, que habla justamente acerca de esta doctrina. Dice, todos los hombres son concebidos en pecado y por nacimiento hijos de ira, incapaces de ningún bien salvífico e inclinados al mal, muertos al pecado y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza depravada, ni pueden ellos mismos disponer a corregirla sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. De nuevo, mis hermanos, cuando el pecador está espiritualmente muerto, no hay una sola obra que lo lleve a escoger a Dios, de que lo lleve a amar a Dios. Entonces, surge la pregunta, ¿son los muertos capaces de resucitarse? ¿Son los muertos capaces de resucitarse? Definitivamente no. Entonces, mis hermanos, la pregunta nos lleva a concluir que la muerte implica una incapacidad total. Pero viene el punto importante, y es que el orgullo del hombre, el orgullo del ser humano no le permite aceptar esta realidad, no le permite aceptar esta verdad.
Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18. Esto es otro texto que nos ayuda a entender acerca de la incapacidad humana. El versículo 9 es muy claro porque nos dice que todos, absolutamente todos están, ¿qué? Bajo pecado. Todos, absolutamente todos están bajo pecado, ¿sí? Están todos bajo el control y el dominio del pecado. Cuando uno lee esto, mis hermanos, muchas veces como que le damos una pasada a este versículo, pero uno no se da cuenta del horror de la condición en la que se encuentra el ser humano. O sea, deberíamos de horrorizarnos al leer esto. Mire lo que dice el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo, cómo el apóstol Pablo nos describe la condición en la que se encuentra el pecador. Dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos nos desviamos, ¿sí? A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué más podemos ver, mis hermanos? Que el hombre está totalmente muerto. No hay nada implícito en su ser que lo lleve a buscar a Dios. Está muerto. Nada, absolutamente nada lo puede llevar a él a buscar a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué estamos hablando de este tema en específico? Justamente estamos hablando de la depravación total del hombre. Esto es una doctrina que nosotros hemos venido estudiando, la depravación total del hombre, ¿sí? En nuestro estado natural carecemos de bien espiritual ante Dios. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que estamos totalmente corrompidos moralmente hablando, ¿sí? Pero esto no significa que las personas sean tan malas como podrían ser o que hayamos perdido la imagen de Dios. Y déjenme, yo sé que este es un tema que en 8 días vamos a hablar sobre las obras de los no regenerados, pero permítame hacer un pequeño énfasis en esta parte, y es que todavía tenemos, a pesar de que hemos caído, todavía tenemos y conservamos la imagen de Dios. Un poco distorsionada, amén, pero todavía la conservamos, ¿sí? Entonces, las personas son capaces de hacer actos buenos, ¿sí? Buenos, pero debido a que somos enemigos de Dios, incluso estas buenas obras no le agradan porque no lo hacemos para su gloria. Permítame hacer una pequeña, ampliar esto. Entonces, la única obra que le agrada a Dios se lleva a cabo por fe, por medio de su poder y para su gloria. ¿Qué nos dice Hebreos 11:6? ¿Alguien recuerda ese versículo? Porque sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y 1 Corintios 10:31, ¿qué nos habla? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, aunque el pecador tenga la imagen de Dios distorsionada, aunque él pretenda hacer obras buenas, finalmente lo está haciendo con ¿qué? Una motivación totalmente equivocada. No lo está haciendo para la gloria de Dios ni con la fe que Dios da para que podamos hacer buenas obras. ¿Eso está claro? Amén. Entonces, mis hermanos, el pecador es capaz de hacer actos buenos, pero estas obras buenas no le agradan a Dios porque no lo hacen ni con la fe ni lo hacen con la motivación correcta. Ahora, solamente quise hacer un pequeño énfasis porque yo sé que este tema lo vamos a ver en 8 días, ¿ok? Miren lo que dice el teólogo y pastor Robert Raymond. Resume bien esta doctrina acerca de la depravación o de la incapacidad total del hombre. Dice, el hombre en su estado crudo y natural, ya que proviene del útero, es moral y espiritualmente corrupto en disposición y carácter fuerte. Cada parte de su ser, su mente, su voluntad, sus emociones, sus afectos,
Su conciencia, su cuerpo se ha visto afectada por el pecado. Su entendimiento está entenebrecido, su mente está en enemistad con Dios, su voluntad de actuar es esclava de su entendimiento oscurecido y su mente rebelde. Su corazón es corrupto, sus emociones son pervertidas, sus afectos naturalmente gravitan hacia lo que es malo e impío, su conciencia es indigna de confianza y su cuerpo está sujeto a la mortalidad. Estas declaraciones son muy fuertes, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué nos dice la Biblia? Génesis capítulo 6, versículo 5. Mira lo que dice este versículo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Qué nos está diciendo la Biblia, mis hermanos? O sea, que nuestro corazón es corrupto, perverso. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y por ende no hay nada bueno que nosotros podamos hacer. Salmos 14, 2, 3 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de incapacidad total, estamos diciendo que en nuestras acciones somos incapaces de hacer el bien espiritual ante Dios. Estamos muertos. Somos incapaces de acercarnos a Dios o hacer lo que Él demanda. ¿Sí? Es como, por ejemplo, un matrimonio. La esposa piadosa y el esposo impío. Y la esposa piadosa pretende que su esposo impío la ame, la respete, sea condescendiente con ella, haga lo que él tiene que hacer, lo que Dios le ha demandado hacer. Pero desafortunadamente él no tiene cómo hacerlo porque él está muerto. No le podemos demandar a alguien que está muerto hacer obras buenas, obras para Dios, obras que le agraden a Dios porque él no tiene fe, porque está totalmente muerto, espiritualmente muerto. Nuevamente el teólogo Robert Raymond acerca de la incapacidad total. Miren lo que él dice: debido a que el hombre está total o ampliamente corrupto, es incapaz de cambiar su carácter o de actuar de una manera distinta a su corrupción. No puede discernir, amar o elegir las cosas que agradan a Dios. Como dice Jeremías capítulo 13, versículo 23. La pregunta: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Estas son declaraciones fuertes, mis hermanos, porque de verdad esta doctrina lo que muestra es que el hombre está totalmente muerto. El hombre no tiene la capacidad de ir a Dios y hacer cosas que le agraden a Dios. No tiene. Y mire, siguiendo la idea del material que estamos justamente desarrollando, el pastor Smolin, en el contexto de Romanos 9:12, hace unas preguntas. Dice: si no hay quien entienda, ¿puede llegar el pecador por sí solo a entender el Evangelio? No. Si nadie busca a Dios, ¿tiene el pecador poder para hallarlo? Definitivamente no. Si no hay quien haga lo bueno, ¿por qué suponer que un pecador es capaz de entregarse a Cristo? ¿No es eso lo bueno? Si no hay temor de Dios en ellos, ¿de dónde proviene el deseo para entregarse a Él? Pero estamos muertos y necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, mis hermanos, todas y cada una de estas preguntas nos llevan a la respuesta de que el hombre es totalmente incapaz de buscar a Dios y que Dios es quien interviene, lo busca, lo regenera, le da vida y le cambia su corazón. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, si existiera la mínima sospecha
de que el hombre carnal tuviera la capacidad de someterse a Dios, automáticamente la Biblia nos da la respuesta en Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Si al menos existiera esa capacidad, esa mínima opción, dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Mis hermanos, este es un tema que a mí me encanta y aquí nos podemos quedar mucho tiempo hablando sobre la incapacidad total del hombre. Pero mire, permítame por favor citar la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 9, en el artículo 3 que habla acerca del libre albedrío del hombre. Dice, el hombre mediante su caída en el estado de pecado ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. De tal manera que un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse por ello por su propia fuerza. ¿Qué más podemos decir, mis hermanos? Es por eso que el Señor Jesucristo, ¿sí?, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, y luego más adelante les dice a sus discípulos, ¿qué les dice? Oigan, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y luego más adelante les dice en el versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nos está enseñando esta doctrina? Que el pecador no entiende ni busca a Dios, y eso está en Romanos capítulo 3, versículo 11, que su entendimiento está totalmente oscurecido o entenebrecido, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 18, ¿sí? Que no percibe las cosas espirituales y las considera insensatez. ¿Dónde lo podemos ver? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Que su mente no puede someterse a Dios, lo acabamos de leer, Romanos capítulo 8, versículo 7. Que es enemigo de Dios, Colosenses capítulo 1, versículo 21. Que el pecador está cegado por Satanás, Segunda Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿Qué más vemos? Los pensamientos de su corazón son malos continuamente. Hace poco lo leímos, Génesis capítulo 6, versículo 5. Que su voluntad es controlada por Satanás de manera, escúcheme bien, de manera que no puede arrepentirse sin que Dios le conceda el arrepentimiento. Efesios capítulo 2, versículo 3 y 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 26. Mis hermanos, todo esto lo podemos ver por toda la Biblia, ¿sí? El hombre está muerto espiritualmente y la Biblia nos lo enseña. No es una doctrina de hombres. ¿Qué más podemos ver? Que no puede venir a Cristo sin que Dios lo traiga. Lo acabamos de leer, Juan capítulo 6, versículo 44. Y que está bajo el dominio de Satanás. Colosenses 1, versículo 13. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos concluir de este tema? Meditar en esta doctrina, mis hermanos, ¿sí? Meditar en esta doctrina no debería agobiarnos por nuestra incapacidad total de ir a buscar a Dios, sino más bien debería abrumarnos, ¿sí? Abrumarnos por el amor y el poder de Dios y en su amor y misericordia el que a Él le haya placido escogernos y habernos llevado de las tinieblas a su luz admirable. Leíamos Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Efesios 2, 1 al 3 nos muestra un panorama, ¿cierto? En la condición en la que estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y a raíz de eso el hombre no puede hacer una buena obra que lo lleve a escoger a Dios principalmente. Sin embargo, encontramos una conjunción en ese mismo pasaje bíblico, ¿sí? Viene el pero de Dios. Es un pero que trae mucho consuelo. Dice,
Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, nuevamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mis hermanos, este tema, esta doctrina, nos enseña que la salvación de principio a fin es del Señor. ¿Sí? Esta enseñanza nos presenta a nuestro Dios soberano que escoge, justifica, santifica y preserva a los suyos, a su pueblo. ¿Sí? Eso, mis hermanos, este tema, mis hermanos, más que llenarnos de gozo, debería de producir en nosotros una abrumadora reverencia cada vez que entramos por esa puerta, mis hermanos. Y decir, Señor, gracias. Porque la salvación no depende de mí, la salvación depende de ti. Estoy en tu mano, Señor, y separado de ti nada puedo hacer. ¿Quién puede arrebatarnos de la mano de Dios? Nadie, mis hermanos, absolutamente nadie. ¿Sí? Y la buena noticia, mis hermanos, es que Cristo vino. La buena noticia, Cristo vino a morir por pecadores, por muertos, por ustedes y por mí. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, pagó por todos nuestros pecados y en su muerte y en su resurrección es que hoy podemos gozar de la vida eterna. Ya no estamos más muertos, mis hermanos. Y eso debería de llenarnos de mucho gozo, pero también abrumarnos del amor, de la misericordia de Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bueno, Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos has concedido. Gracias, Señor, por enseñarnos unas verdades que son preciosas, pero que en el corazón del ser humano hay un orgullo tan tremendo que no logra aceptarla, Señor. Pero esa es tu verdad absoluta y nosotros la creemos por fe, Señor, de que nosotros no podemos ir a ti, de que no vale ninguna oración del pecador, de que yo le puedo abrir mi corazón a Cristo para que Él entre en mí, porque ¿qué puede encontrar Cristo en mi corazón? Inmundicia, blasfemia, maledicencia, pornografía. No puede encontrar nada bueno y es necesario que Dios mismo inicie la obra en nosotros, que el Espíritu Santo nos regenere, que cuando el Señor dice, haya luz y hágase la luz, se rompa el velo que está en nosotros, podamos ver lo que antes no podíamos ver, a Cristo Jesús reinando juntamente con el Padre, Señor, y dándonos vida eterna. Te damos gracias, Señor, y te ruego, Padre, que estas verdades no solamente se queden en nuestra mente, sino que lleguen a nuestro corazón y podamos gozarnos en la verdad absoluta de que ya hemos sido redimidos, escogidos, salvados, justificados, santificados y que tú, Señor, nos estás preservando hasta el día que Cristo vuelva por nosotros. Te damos gracias, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.